Salud. Bienvenida al Café Pensador. Muchas gracias por la invitación a este espacio maravilloso de reflexión filosófica y demás. La seriedad no abunda por acá. Bueno, hoy en nuestra prueba diferente. Parece que con el que, digamos, la primera emisión, se llama así, la primera emisión que quiero hacer, yo necesito mi teléfono porque tengo mucha información, pues que voy a usar para ese programa. Sin embargo, pues estamos acá probando el equipamiento, todos los accesorios, la vista, escenarios y demás, para poder brindar un espacio de esparcimiento y reflexión de todo. Pero está muy bien. Acá tienes muy buena vista desde todo punto desde todo ángulo, ¿no? Interno y externo. Y me parece que va a estar muy bien empezar a hacer ese ejercicio porque te va a servir de aporte un poco a todos, ¿no? Los involucrados, tanto a los que invites o a ti mismo, a quienes te vean, va a ser interesante, ¿no? En principio me gusta mucho el diseño que has hecho para el Café Pensador, está estupendo. Entonces, para todos, el Café Pensador. Bueno, estábamos ahorita hablando de esto, de las redes, de las situaciones y demás, y me decías del alcance del chico este, del entrenador, del hijo del entrenador. ¿Qué opinas tú de las redes ahora? Pues que nosotros, digamos, lo que yo recuerdo es que por allá como en el 2006, 2008, tú me abriste el primer Facebook, imagínate, ya hoy casi ni se usa. Yo te lo abrí. Imagínate, mi primer correo electrónico. Pues, entonces, dime. ¿qué opinas? ¿Qué opinas de ese avance, de tantas redes? Porque ahorita hay muchísimas redes para todo, que si quieres un texto corto, entonces Twitter, que si quieres una foto, entonces Instagram, que si quieres un video musical o algún cortico de video, entonces TikTok. ¿Qué opinas de toda esta variedad de situaciones y cosas que se presentan? Pues justamente hace unos días reflexionaba yo con un compañero en la oficina sobre eso, ¿no? Yo le decía, una de las cosas que agradezco en verdad a la vida es que hace 15 años mi hijo me regaló un Motorola, que era donde se mandaban, y luego me regaló un Samsung, y luego me enseñó a manejar el WhatsApp, y para mí ha sido muy significativo, ¿sí? Porque yo soy una persona mayor y he visto que personas de mi edad tienen bastantes dificultades en sus trabajos porque de todas maneras acceder a la tecnología no es fácil, sobre todo con la edad no es que sea difícil, sino que uno es más reticente, ¿sí? No quiere experimentar. Entonces, ese acercamiento paulatino me ayudó muchísimo con todo, con el trabajo, pero sobre todo con el conocimiento. Entonces, a mí el tema de las redes me gusta desde la perspectiva de que me pueda servir para crecer, ¿cierto? A través de eso he tenido como acercamiento a diversos temas de manera fácil porque me acuerdo, y tal vez tú también te acuerdas, por ejemplo, a mí cuando tenía que hacer las tareas del colegio me tocaba ir a una biblioteca pública a buscar en un libro y era un solo libro el que le prestaban o dos o tres en el día, ¿no? Cambio ahora, si uno necesita un documento, rápidamente obtiene toda la cantidad de referencias que uno quisiera tener y de ahí puede escogerlo con la que más se identifique. Entonces, desde el punto de vista de la información, hay redes súper interesantes que aportan al ser humano. Incluso Facebook tiene cosas muy interesantes, ¿no? De ciencia, de tecnología, que no sea solamente el esparcimiento, que también es importante. Entonces yo estoy de acuerdo siempre que uno le dé un uso apropiado, ¿no?
Y también conozco aquellos amigos que han perdido mucho tiempo de sus vidas y sus planes, ¿cierto? Porque están ahí amarrados a las redes, pero en ese sentido como malsano de solamente seguir a fulanito y de mirar quién hizo y se dan cuenta ya son 8 horas que se le han pasado de su vida, ¿no? Entonces creo que eso es como todo, un poco como el alcohol, como, bueno, todo lo que genere cierta adicción en el ser humano, que si no lo sabemos orientar y utilizar, pues nos va a absorber. ¿Tú qué piensas? Pues estaba recapitulando tu comentario, tú mencionaste que por ejemplo, el Facebook específicamente, uno también puede ver de ciencia y otras cosas. Hay que tener en cuenta que estos comentarios o artículos, esto que se posteen, pues que sea de una buena fuente, ¿no? Porque existen muchos llamados fake news o noticias falsas en las que, por ejemplo, por hablar, no, que la Coca-Cola es desengrasante de tornillos, ¿sí? Y tú vas y miras y puede que no, ¿sí? Porque lo publicó un usuario de Pepsi, por así decirlo, ¿sí? Por hablar de nombres. Entonces, ¿cómo crees que se puede filtrar esta información para que sea como veraz o para que uno no se llene en el actual contexto o que es izquierda o que es derecha o que fulano hizo o no hizo? ¿Sí? ¿Cómo se puede filtrar esa información? Pues yo lo que hago, porque a mí me gusta buscar mucha información también, es primero que todo saber qué estoy buscando y qué más o menos respuesta quiero encontrar o necesito encontrar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno está buscando sobre, a ver, sobre García Márquez. Y yo le pregunto a la IA o le pregunto a una de esas redes, ¿quién es García Márquez? Yo sé que es un escritor colombiano. Si ella me dice, no, es un pintor araucano, es un pintor de Barcelona, yo voy a decir, bueno, pero muéstrame entonces cuál es, porque puede ser que haya un homónimo. Como también uno cuestionar todas esas herramientas y buscar en varias fuentes para tratar de cotejar la información, porque yo sí me he encontrado con esas dificultades, ¿no? Sobre todo en el campo académico, ahora más que nunca, antes era un poco más fidedigno, pero ahora uno busca un tema y aparecen 10 respuestas sobre eso mismo y entonces le ha sucedido a un amigo que colocó un tema y la respuesta era absolutamente arbitraria y entonces mi amigo le contestó a la IA, no, usted está equivocado, ¿qué le pasa? Eso no es así. Entonces la IA lo refirió a un canal, a unas fuentes ya que él conocía. Dijo, ahora sí, ¿cierto? Entonces también, por ejemplo, para el gremio estudiantil y el gremio académico, que a veces uno suele creer todo, ¿no? Y copia y lo pasa allá, pues hay que tener cuidado, hay que revisar porque de pronto la respuesta que nos están dando no es la correcta y entonces vamos a decir, no, Gabriel García Márquez fue un cocinero de la India, ¿sí? Entonces vamos a tener un cero o vamos a tener un problema porque nos van a ver que no somos funcionales en cuanto a al nivel al nivel crítico que podemos tener frente a lo que estamos buscando, diría yo. Dentro de los recursos que tú dices que hay varias fuentes y que todo, por ejemplo, en el caso de García Márquez, yo busco aquí, busco allá, busco allá, busco allá. ¿Esto se debe a qué? ¿A qué crees principalmente? A que de repente hay gente que ha sacado diversos artículos o situaciones, sea por juego o por otras cosas, eh, transgiversando la información o de repente es porque no hay una verdad absoluta. ¿A qué se puede? Porque hay ciertas, digamos, teorías en muchas situaciones que no hay una verdad absoluta. El claro ejemplo del 6 y el 9 de una caricatura famosa, que hay dos personas y acá hay un número que para mí es un 9, para ti es un 6, ¿cierto? Y ambos estamos en nuestra verdad, en lo correcto, pero en la verdad del otro estaríamos en lo equivocado. Entonces, el que haya muchas fuentes y uno tenga que cotejar la información se debe a esta variedad de fuentes de memes, información falsa o gente por querer salir, entonces postea cualquier bobada para que le den like, o de verdad no hay una verdad absoluta y García Márquez tiene un hermano que era García Márquez, el cocinero famoso de la India, no sabemos. ¿Cómo crees o sea, a qué se debe esto?
Bueno, yo creo que es complejo en cierta forma porque puede ser las dos cosas, ¿no? En principio yo no creo en la verdad absoluta. Siempre he sido como un ser humano muy abierto a todas las expectativas y ahora más que nunca me doy cuenta que debe ser así. Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, cuando uno estaba estudiando física, química, que le decían, esto es lo último, no hay nada más, y le tocó aprenderse a uno eso porque no había nada más y ahora está la física cuántica, fuimos a la luna, vamos a Marte, o sea, ¿qué pasó con eso? Que ya no había nada más, que el protón y el neutrón eran lo último, y ahora está todo lo que se ha derivado de él, ¿cierto? Entonces, en principio, esa mente abierta para mirar. Yo creo que en otro contexto también tener muy disponible la curiosidad. No todo el mundo tiene que tener curiosidad ni la tiene, ¿cierto? Pero si uno tiene curiosidad ya está ganado porque uno dice, no, venga, venga, ¿esto qué es? Voy a buscar por acá, voy a buscar por allá, quiero saber más, ¿no? De pronto la persona que no es tan curiosa dice, ay, sí, eso pongamos que fue el cocinero de la India, ya, pero yo creo que también tienes que tener ese nivel de cuestionamiento. Y lo otro es que sí, inevitablemente, y como tú lo decías, hay un gran número de personas que está interesado en que le den like, en que, ¿cierto? Que tener cierto reconocimiento, cierto número de admiradores o fans que uno creería que son los que les dan ok a este tipo de cosas y hacen cualquier invención que a la hora de la verdad tampoco está mal, porque también hace parte de su creatividad. Si a él se le ocurre, no sé, sacar cualquier cosa que crea interesante, también es fruto de su creatividad y por lo menos tiene la valentía de abrir ese momento para que otros lo observen y pierdan su vida en eso. Bueno, cada quien tiene ese derecho, ¿no? Y volvemos al que se la pasa 8 horas ahí. Ahí está. Entonces, salud, salud. Eso, por esas 8 horas perdidas. Sí. Bueno, dentro de la verdad absoluta que acabaste de hablar el protón y el neutrón siendo lo último de lo último. Del pasado, ¿no? Del pasado, sí, del pasado. Pues voy a balancear dos situaciones que hace poco viví. Cuando yo me gradué del colegio, estamos hablando del 2009, yo tuve que presentar como la gran mayoría o todos, por así decirlo, el examen de estado, ¿cierto? El examen de estado y era una prueba que a uno desde décimo, noveno le decían tiene que aprenderse esta fórmula de la velocidad y de la no sé qué y esto y lo otro y eso le va a salir en el ICFES y le va a salir y le va a salir y si no se la aprende lo va a perder y no va a hacer nada y bueno, etcétera. En ese entonces no me fue mal, que quedé en el puesto 69, algo así, no me acuerdo en que un puesto no tan malo, de 1000. Entonces uno dice, bueno, pues algo sí. Sin embargo, después de una larga experiencia de vida, en el 2021-22 más o menos, por cuestiones de la vida me tocó volverlo a presentar. Estamos hablando de 12 años, 13 años casi de diferencia, en el cual yo no estuve, digamos, escolarizado con esos mismos temas o de repente no tenía la práctica, porque sí, de esos temas. Y yo volví, lo presenté y me fue muy bien. ¿Mejor que antes? Mejor que antes. Que pero, no estudiar vale la pena. No estudiar, no, mentira. Borren. No, sino mi reflexión iba más a que en este segundo intento yo me percaté y de las, creo que son 500 preguntas, no me acuerdo exactamente, pero creo que son 500. Como 3 fueron de aprenderse una fórmula y la fórmula no es la velocidad de la tangente del cuadrado cúbico que va a la... No, sino es una regla de 3 o son operaciones sencillas de conocimiento común que uno debería tener. Y en esta última prueba de estado lo que te medían era tu capacidad crítica, tu visión, tu resolución de conflictos, tu certeza en las respuestas, ¿cierto? Porque te decían 2 más 2 es 3, 3.1, 3.9 o 4. Y tú empiezas a dudar, ay, no, pero entonces, ¿y será? Ay, ¿qué será? ¿Cierto? Es por dar un ejemplo, ¿no? Pero no es como que, o a mí, así de memoria, me salieron 2 de química, que
que tiré al pinochazo. Bueno, Pinocho te ayudó, ¿no? Y una creo que fue de matemáticas, que es la que tengo muy presente, de la regla de 3, que es lo mejor que uno puede existir o tener, es la regla de 3, para todo funciona, ¿sí? Entonces, me llevó esta segunda ocasión a cuestionar, eso fue hace 3 años, me llevó a cuestionar eso. ¿De verdad hay un conocimiento tangible limitado? ¿O el finito? ¿O el conocimiento es infinito? Y más bien es tu capacidad de adquirir y aprovechar el conocimiento la que te lleva lejos, pienso yo. Porque con esta prueba de estado, el conocimiento estaba ahí, era general, era lectura, era analizar, era tener una certeza, una respuesta. No me preguntaban dónde nació Van Gogh o quién era Mozart, nada de sí, sino eran, bueno, mira, tienes esta situación. Resulta que ¿qué era el compositor sordo? Beethoven, antes de perder su audición, escribió una partitura de la Quinta Sinfonía. ¿Cuántas escribió después? Si tenemos tantas sinfonías y le mencionaban a uno los nombres, y uno tenía que decir, bueno, si esta fue la quinta, ¿cuántas hay después? Son 3 más, 4 más, 20 más, ¿cierto? Te dan a ti el contexto, te dan a ti los autores, te dan a ti los datos, que son muy importantes para... ¿Tú qué tienes que hacer? Analizar, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es con base en eso. El conocimiento es finito y lo que decíamos antes, solo existe el protón y el neutrón, o el conocimiento es infinito para que tú lo aproveches y lo adaptes. Y con base en esa respuesta, tengo una pregunta de lo que hablamos antes de la IA. Ahorita que tú decías que entré en un dilema de si la respuesta de 2 más 2 era 3, 9, 3, 1 o 4, ¿cierto? Me hiciste acordar ahora que estábamos hablando de redes y a mí se me escapó que hoy justamente vi un video cortico de un gato tocando guitarra y yo entré en duda si el gato era real. Porque el gato tocaba así, o sea, y agarraba el sombrero y yo dije, uy, Dios mío, ¿este gato es real o qué es lo que está pasando? Claro, desde luego alguien lo hizo con IA o algo y le quedó perfecto. Entonces va a llegar un momento en el que vamos a empezar a dudar de todo, ¿no? Como para lo de ahorita y como para complementar lo de antes. En la pregunta que me estabas haciendo, me hiciste acordar también de que cuando yo estudié filosofía como en 10º, digamos que era aprenderse el cuaderno y yo en todo el año saqué 10 porque tenía en esa época muy buena memoria y pasé la materia en 10 y me aprendí el cuaderno completamente. Ahora que estoy aquí no me acuerdo nada de eso que pasó allá, ¿no? A veces los nombres de los filósofos porque después me he interesado por mí misma en aprender. Y nunca le di utilidad a eso porque nunca se hizo un análisis crítico de por qué pensaba, por ejemplo, un filósofo, solo sé que nada sé, ¿cierto? Eso te iba a decir, ahora sí puedes decir, solo sé que nada sé. Tal cual, ¿quién era? Dios mío, que a los nombres nada. Es lo único que recuerdo de ese cuaderno, ¿no? Entonces uno le pregunta para qué era un análisis crítico. Entonces, bueno, les voy a hablar de Descartes hoy. Su pensamiento fue vamos a analizarlo. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Venga, hagamos una tertulia porque ese conocimiento, como tú decías ahorita, del 6 y el 9, puede ser analizado, deliberado e interpretado desde cada uno de nosotros de manera diferente. No tenemos por qué entender lo que dijo, solo sé que nada sé, se pudo referir a muchas cosas. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo lo interpreto yo? Desde el punto de vista, digamos, del análisis de las cosas, desde el punto de vista que referías, yo creo que en este momento, a tu pregunta, yo creo que en este momento, aunque todavía hay gente retrógrada que está preguntando de memoria, fechas y cosas, cuando uno rápidamente, si yo quiero saber cuál fue la fecha, porque me interesa saber quién fue a la luna y la fecha, yo me siento y busco en el celular, ¿cierto? O sea, es una situación bastante compleja que existan instructores que todavía te estén preguntando por cosas puntuales, cuando la información está ahí.
Entonces, está muy bien lo que tú dices en cuanto a motivar al estudiante a que cuestione. Entonces, yo creo que ¿por qué es ahora así? Precisamente porque hay mucha oferta de información. O sea, tú necesitas una pregunta y la pones ahí y ya salió. Entonces, ¿qué es lo realmente valioso ahora? Que la gente cuestione, que la gente sea crítica, que eso casi no se ve. Eso se ha perdido con los años porque en la inmediatez de la vida que llevamos y la celeridad de lo que quiero tener ya y que todo tiene que ser ahora y quiero el carro y la casa y esto y voy a hacerlo, hemos perdido esa capacidad de raciocinio, ¿no? O de sentarnos un momento y reflexionar, oiga, tan bonitas esas nubes, ¿quién las habrá puesto allá, cierto? Hay un Dios, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? O quién hizo ese edificio, o por qué el gato tiene la capacidad de saltar 2 pisos y el perro no. Porque el gato toca guitarra. Porque el gato toca guitarra y yo no he podido. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que es un poco más que nos hemos dado cuenta que la información está ahí y valoramos ya más que la gente interactúe y que la gente tenga raciocinio, juicio crítico. Pensaría que sería por ese lado. ¿Y cuál sería la siguiente pregunta que... La siguiente pregunta es en cuanto a la... Ya que mencionabas los instructores que Pensé siguen... que el gato guitarrista. No nos sería un buen instructor. No nos va a dejar dormir esta noche de gato. No, que los instructores están preguntando cosas puntuales y que de repente no aportan a la vida, ¿cierto? Como es conocimiento general, pero no es de vital importancia saber cuándo llegó el hombre a la luna o la fórmula del agua. O puede ser que para ti no sea interesante, o para mí tampoco. Sí, entonces, con base en eso, ¿cómo mediríamos entonces la capacidad de aprendizaje del ser humano? Si ya no vamos a preguntar cosas tan puntuales, ¿cierto? ¿En qué podría basarse un instructor, un padre de familia, ¿cierto? Sí, en un líder para saber que su hijo aprendió, que su estudiante aprendió, que su empleado aprendió algo, ¿cierto? ¿Cómo se podría medir? Bueno, ahorita me hace recordar que cuando estábamos hablando antes, bueno, pero voy a contestarte primero esto desde mi perspectiva, ¿no? Yo creo que cómo se podía medir ese conocimiento es dependiendo de la utilidad de lo que la persona implemente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el dueño de la fábrica le enseña al tipo que hay que meter en la máquina el papel así rápidamente y sacarla para que no se corte el dedo, es una exageración porque ya eso no va a pasar, ya hay robots para eso. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que la persona aprendió? Porque no se va a dejar cortar el dedo, ¿cierto? Si uno está enfrentando un conocimiento y lo argumenta frente a la persona que le está indagando, pues eso comprueba en cierta forma que ha adquirido el conocimiento. Pero entonces ahora lo voy a unir un poco con una respuesta que me quedó faltando en el espacio anterior, que tú me decías, bueno, y entonces ¿cómo sé a qué conocimiento acceder o cuál es el conocimiento o cuándo he llegado al tope? Entonces yo lo que pensaba en ese momento era esto: el conocimiento es infinito, absolutamente infinito. Además, porque en lo que tú estás interesado, si por ejemplo tú estás interesado en los protones y neutrones, ya van en la partícula de Dios y una cantidad de cosas más allá, ¿cierto? Con eso tú tienes una vida completa para meterte en ese mundo. Y entonces, ¿qué pasa con el mundo de los deportes? ¿Qué pasa con el mundo de las hierbas? ¿Qué pasa con el mundo planetario? ¿Qué pasa con la teología, cierto? Pero si tú decides ser teólogo, también hay un universo infinito. Los manuscritos de antes, la Biblia, las Biblias perdidas, las Biblias que se escribirán en el futuro, todo eso. Y no te va a alcanzar la vida para acceder a ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, pretender uno acceder a todo el conocimiento es hasta soberbio, ser uno soberbio, porque hay infinidad de cosas. Ahora, además de eso que existe, hay mucha gente creando también, ¿cierto? Entonces, con inspiración, con motivación y con buenos contenidos. Entonces, el conocimiento es inacabado, absolutamente.
Y ya vuelvo yo otra vez a lo que decía antes de la importancia de la curiosidad, porque si tú eres curioso en muchas áreas como lo era, por ejemplo, Miguel Ángel, que habla de que el tipo era arquitecto, era pintor, era matemático y todo aquello, pues vas a abordar 3 o 4 universos magníficos. Difícilmente uno puede hacer eso, ¿cierto? Eso, disponibilidad para acceder a lo que uno quiere y curiosidad para abarcar lo que más se pueda, pero nunca va a ser total la cobertura que uno puede hacer de eso y mantenerse cuestionando lo que uno ve, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas y en la capacidad argumentativa que acabas de mencionar, estaría bien usar la IA hoy en día, siempre y cuando tú puedas estudiar lo que le preguntas a la IA, interiorizar, discernir y sobre todo argumentar tus respuestas, ¿no? Porque lo pregunto porque ahora hay mucho satanismo o castigo porque usan una IA en lugar de Google, por ejemplo, para preguntarle cómo se hace un café con leche, ¿sí? Yo le pregunto a la IA y me da el paso a paso, instrucciones, temperaturas, todo. Yo le pregunto a Google y es digámoslo, un poco más demorado, porque me toca buscar qué artículo me dice mejor. Entonces me salen 10 cafés que son los mejores del mundo. Eso no fue lo que yo le pregunté. Y en cambio, digamos, la IA es un poco más precisa, ¿cierto? Con base en esto, no sería medible o sería mejor medible la capacidad de responder, ¿sí? Si un profe me deja cómo se hace el café con leche, yo lo busco en la IA y lo reviso y lo hago yo en la casa, ¿cierto? Ah, bueno, me hagamos un café con leche, así sí me dio. Ah, échele sal, le eché sal y me supo feo. Uy, no, con sal no, ¿cierto? Y yo cuando llego a la clase le digo, profe, el café con leche se hace así, así, así. Y en mi informe yo puse referencias ChatGPT, ¿cierto? Por dar un ejemplo. Y el profesor me pone 0 porque usé una IA, no estaría en una dualidad, porque yo sé hacer el café, yo sé argumentar por qué con azúcar y no con sal, yo sé que lleva leche porque era un café con leche, no era un café negro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los instructores de hoy en día están castigando esta herramienta? Digámoslo así, ¿serán ellos? ¿Será la vieja escuela de los profesores? ¿Serán los nuevos estudiantes? ¿Serán los estudiantes perezosos tal vez? ¿Por qué crees? Bueno, yo creo que es fundamentalmente por los estudiantes perezosos. Sí, porque la mayoría eso es un problema de la educación que hemos conversado en otros momentos, que el sistema al que pertenecemos nos dice tú eres único, pero tú entras al sistema educativo y todo el mundo tiene que ver lo mismo. Pero si yo soy único y tengo inclinación artística, yo no tendría por qué ver matemáticas. Si soy único, debería solamente ver, por ejemplo, arte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me van a dejar o no me gusta la literatura, pero estoy en literatura y me dejan una tarea y ahora está la IA. Pues yo le pregunto, ¿quién es Gabriel García Márquez o quién es fulanito de tal? Y la IA me contesta. Si a mí no me gusta la literatura, ¿yo por qué tengo que entrar a preguntarle y a debatir con la IA? Yo copio eso y lo pongo allá, ¿cierto? Pereza o desinterés o desmotivación, la mayoría, un gran número de estudiantes, por no decir la mayoría, hacen eso, ¿cierto? Y lo copian. Otros se esmeran porque están interesados en el conocimiento, porque quieren aprender más, porque quieren ser mejores. Entonces, no, venga, voy a leer y yo mismo saco mis conclusiones. O le pregunto a la IA y yo comparo y saco mis conclusiones. Pero yo creo que es mucho más la celeridad del momento, salir del paso, sobre todo esas cosas que no nos gustan, que hace que el estudiante digamos, copie eso en su tarea y el profesor no le crea. Entonces también entiendo al profesor y ya podría yo preguntarte también qué has sido docente. De pronto tengas una experiencia y una opinión también al respecto, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo lo has visto? Bueno, a mí me gusta que usen herramientas digitales. Soy muy de herramientas digitales. Me gusta mucho. Sí, me enseñaste. Me gustan mucho las herramientas digitales. Me parece que son eso, herramientas. Y una herramienta es para facilitarte la vida, ¿cierto? Ahora bien. No para hacerte las cosas. No para hacerte las cosas. Te las facilita, no te las hace, ¿cierto?
Ahora bien, yo también me he encontrado alguno que otro estudiante que copia y pega. Y yo digo, bueno, copia y pego en el trabajo, está bien. No, lo que tú dices, no le interesa el inglés, de pronto su cuestión es, pues que ahora todo necesita inglés. No sé, su cuestión es la música, aunque necesitan inglés, Mm. ¿cierto? Pero por decir algo, entonces no le ponen cuidado tanto al inglés. Y copié y pego en el trabajo, ok, háblame en inglés, ¿sí? Tú, demuéstrame. ¿De qué era el tema? ¿Cómo hacer un café con leche? Ok. How will you make a coffee? Ujú. ¿Cierto? Y susténtamelo y dímelo ahí. Y si tú me lo sustentas, pues yo te voy a poner tus 5, Cansei. ¿cierto? Sí. Te vas a poner porque me lo sustentaste ahí. Mm. Sí, te dio pereza hacer el trabajo. Ok, te entiendo. Sin embargo, te tomaste la tarea de buscar, de copiar, de pegar, de imprimirlo, de presentarlo, ¿cierto? Algo debe valer. Y si tú me puedes sustentar un trabajo, que lo hiciste por IA porque no te llama la atención el inglés o a la gran mayoría de las matemáticas, o sí, pues está bien, susténtamelo. Y llena los requisitos mínimos, los estándares mínimos que te pide la sociedad para estar, como tú dices, todos en el estándar de la pobre educación que tendríamos acá. Pero bueno, ahí nace otro problema que tal vez no hemos visto hasta ahorita y es el tema de los derechos de autor, ¿no? Porque si aquel chico consulta cómo se hace el café con leche y la IA le dice, y él dice, profesor, la IA fulanita de tal me dijo cómo se hacía el café, es así, así, así. Ajá. Hasta yo diría, listo, sí, entonces susténtamelo. Bueno, listo. Pero generalmente uno tiene la tendencia a copiar y decir, el café se hace así. Ok. No quiere confesar que lo copió de alguien, no quiere confesar que dijo... Pero es que, ¿por qué confesar? O sea, ¿por qué la palabra confesar? Es los derechos de autor mmm, en, digamos, para la IA, tú le puedes decir, ¿cierto? Oye, te sacaste esto. Tú puedes mirar los links que consultó la IA, puedes mirar, ¿cierto? De dónde sacó la información, puedes acceder a los links y leerlos tú mismo, ¿cierto? Ya eso es cuestión tuya si lo pones o no, ¿cierto? Entonces, claro, tú puedes investigar, te educas y todo. Eso va en cada persona si pone o no la bibliografía, por así decirlo. Pero en el caso de que no ponga la bibliografía, yo de eso no sé mucho, ¿cierto? ¿Cuál es el daño en los derechos de autor? O sea, ¿en qué se afecta el que dijo que el café llevaba leche y yo digo que el café lleva leche y eso lo dijo, no sé? Porque hay que valorar eso que justamente estamos analizando. La diferencia que existe entre una persona que escribe un libro o se toma el tiempo para analizar el fenómeno, experimentar y sacar unas conclusiones, a aquella persona que llegó a ese conocimiento ya hecho y va y lo presenta como si fuera de él. No porque él está haciéndose a un conocimiento. Ahora, si él dice, listo, yo no conocía y el fulanito de tal lo hizo, pues para eso es el conocimiento, para que él lo aprenda, pero refiera quien invirtió tiempo, dinero y vida, ¿cierto? Para acercarse a ese conocimiento, por más que sea superfluo, lo que sea. Yo lo pensaría así, como proteger un poco tu identidad. Imagínate que tú hicieras un libro sobre una experiencia o una vivencia interesante en la selva, con los animales de la región y de repente un ovni o de repente, no sé, algo extraño y es tu vivencia y es tu experiencia y sacas ese libro al conocimiento o inventas, creas una máquina para ir de aquí a allá, ¿cierto? Más rápido que la luz y lo publicas. Tú, wow, y te vuelves millonario y tal. Pero llega otro y dice,
voy a coger esto y a una comunidad que no sabe de esto, que no ha leído, le cuento esto mismo que pasó acá. Si yo no hago referencia a la máquina que tú inventaste, es como si fuera mi idea. Entonces estoy desconociendo los años, el dinero que invertiste, el esfuerzo, las frustraciones, la ansiedad. Yo creería, lo veo un poco más desde el punto de vista humano, que es como el respeto a que el otro sí se ha tomado el tiempo para investigar, que yo no me he tomado. ¿Sí? Aunque a mí tampoco me gusta escribir derechos de autor ni nada por lo engorroso. Yo quisiera decir, Eric Daniel Gómez de Colombia escribió tal cosa, le doy el crédito, pero lo que me abruma es la norma, ¿cierto? Pero es por eso, creería. Claro, pero ¿no sería más bien dependiendo de la pregunta? Porque si yo te digo, sigo con el café con leche para no generar controversia, ¿no? Y yo te digo, ¿cómo se hace el café con leche? Y te lo dejo de tarea. El Tú café pensador. Por eso estamos hablando de Eso café. sí, sí. Si yo te digo cómo se hace el café con leche y te lo dejo de tarea, tú te vas a tu casa, tú no sabes hacer café con leche, ¿cierto? Tú miras un video en YouTube, un tutorial del café pensador. Aquí ya aprendieron a hacer café con leche por lo menos, ¿no? ¿Cómo es agua, sal y café? Sí, Ay, sí, sí. y ves un video de YouTube, ¿cierto? Y aprendes a hacer café y tú respondes a tu pregunta de cómo se hace. Tú dices, el café se pone a hervir el agua, se le echa el café, bla, 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 si quiere con panela, eso, bla, bla. Tú no lo sabías, tú viste un video de YouTube, pero ahí no te dice, ¿cierto? Si no sabe, muestre su fuente. Ahí te están preguntando es, ¿cómo se hace el café? Pero yendo al juicio crítico y ahora entrándonos en la moral y los buenos oficios y todo lo demás y los términos de la justicia, ¿cómo podríamos citar eso que yo encontré allá para contarle al otro que yo no sabía hacer café, pero alguien me dijo? Pero es que ahí no te están diciendo, si sabe hacer café, dígame cómo, y si no sabe, investigue, dígame cómo y muéstrame las fuentes. Ahí te están preguntando es cómo se hace el café. Bueno, ¿yo qué haría? Yo lo que haría sería, yo no sé hacer café, consulté en YouTube y me dijo esto, entonces preparé uno y ya. Yo lo haría así, pero yo sé que el universo es diferente, distinto cada uno en su particularidad y muchos lo harían similar y otros lo harían de otra manera. Pero en términos generales estoy muy a favor de proteger al autor mencionando lo que hace, ¿no? Por respeto y porque también... Vale, y entendiendo esto, ¿por qué es engorroso citar autores ahora? Bueno, yo creo que es yo no estoy en contra, yo también me da mucha pereza que tiene que ser el año, que la coma, que entre paréntesis, que el punto, que primero la letra, y si no es así, la referencia no vale, no existe y uno no consultó. Entonces, ¿por qué? Bueno, voy a hacer como dos ejemplos, dos comparaciones así medio rápidas. Por ejemplo, a mí de pequeña en el colegio me enseñaron a tener ortografía con mi mamá y soy muy buena en ortografía. Hacía concursos y me iba muy bien. Y la Real Academia de la Lengua y leer y todo me afianzó esa ortografía. Pero con el paso de los años me he dado cuenta que han quitado palabras o que le han quitado la tilde a algo, ¿cierto? O que ya no se escribe con H, sino sin H intermedia, ¿cierto? Entonces yo me siento frustrada porque yo digo, entonces volvemos al tema de la química y la física, entonces ¿para qué se aprende uno ese conocimiento? Si yo puedo escribir alcohol sin H intermedia, o puedo escribir bufanda con B pequeña, da lo mismo bufanda con B pequeña que con B larga, porque tuve que aprenderme una norma, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las referencias, si esa normativa fuera única, inamovible, uno diría, listo, esto es la ley de Dios, vamos a hacerlo así, pero resulta que ya vamos en la norma no sé qué número, ¿cierto? Por no generar controversia, y no solo está esa norma, sino está otra, y está otra, y está otra, y otra, y entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Cierto? Que aquí es con coma, aquí es con el apóstrofe, aquí es con paréntesis, aquí es sin número, y uno entonces, ¿cuál es la verdad de Dios? Entonces, eso me genera frustración, porque la norma es como una acomodación realmente a lo que un grupo de personas quiere, no es a proteger o a organizar el trabajo, aunque
Estoy muy a favor de que haya un modelo de trabajo porque ayuda a que el trabajo sea homogéneo, organizado y bien presentado. Porque si no fuera así, pues uno presentaría una cosa en 2 hojas y sin nombre ni nada, ¿no? Entonces, digamos que esa forma ayuda a que uno se sienta agradado al leer un documento. Pero entonces que sea estándar, que no cambie cada año por el capricho de nadie. Entonces, es eso más que todo lo que me frustra. Bueno, pero digamos, cuando tú me enseñaste a hacer trabajos, ella me enseñó que quede grabado. Bueno, cuando tú me enseñaste, tú me decías que la importancia de un trabajo es que es eso, precisamente, que tenga una estructura, que esté bien presentado, que sea agradable, que le dé al lector pues ganas de leer, ¿cierto? El trabajo. Y yo resulta que ahora estoy viendo estas normas por mi vida académica y entonces la norma dice que un texto no va justificado, que porque tiene que ir la primera no sé qué corrida y la segunda entonces en doble espacio, pero si es un título no lleva espacio sino sencillo y a mi parecer, y eso sería ya cuestiones de percepción, ¿sí? A mí esas normas no me parece que se vea. Yo no me leería un libro de 300 páginas virtual, no me lo leería así en esas normas. Me parecen desagradables, me parecen que no tienen orden, me parece que se pierde mucho espacio que podría aprovechar con otras cosas, mientras que un texto justificado, bonito, el título en negrilla, el resto en una letra común y corriente, ¿cierto? Que se vea bonito, que sea legible, es un poco más sencillo. ¿Quién se inventa eso? O sea, ¿por qué un artículo científico tiene que ir en estas normas? ¿Por qué no puede ir justificado? En letra 12, Arial. Bueno, yo creo, te voy a contestar mi perspectiva desde 2 puntos de vista. Lo primero que uno hace es leer, comprarse un libro y se da cuenta. Bueno, sí, todos tienen introducción, generalmente un prólogo y tal, pero el libro está escrito completo, ¿sí? Así como se escribe. No tiene que la esta, que la otra. Ahora, incluso algunos traen flores, adornos, cosas particulares del autor que en esta normativa no permite, como para citar la generalidad de la vida. Ahora, desde mi experiencia, hace poco obtuve un título profesional y la norma de la universidad de todas las universidades, es en tal norma. Tocaba hacerlo en eso. Pero resulta que en la escuela en la que yo estaba quería innovar, porque como nosotros somos artistas, quería que fuera de otra forma y aprobaron un modelo diferente, que como uno lo quisiera. Entonces yo de una vez me apegué al plan e hice un formato horizontal, con mi letra, conservando ciertos parámetros de buen gusto y de estética. Y lo presenté y me lo rechazaron, que esa no era la norma establecida. Yo como soy juiciosa ya tenía la otra lista, la del retrógrado mundo universal que no quiere salir de ahí, y la pasé y con eso me gradué. Y me sentí muy frustrada, porque la otra también estaba bonita, solo que era de manera horizontal y era diferente. Siento que lo que pasa con las personas, justamente yo me vi también una película, un documental en el cine sobre el arte de 1874, cuando nacieron los impresionistas, que era horrible, que los impresionistas eran malos pintores y ahora son toda una corriente. Porque resulta que el individuo siempre se va a oponer a lo novedoso. Le parece que es horrible, le parece que es espantoso porque lo saca de su realidad, lo obliga a tener un aprendizaje, lo obliga a retarse, a cuestionarse, y uno no quiere cuestionarse. Refiriendo mucho el trillado tema de los hombres en la caverna, ¿cierto? Fulano de tal que es filósofo, también le pasa a uno eso. Entonces yo creo que obedece es al sentimiento de la colectividad, de no querer salir de este parámetro, de no ser pensamiento libre, y decir, venga, ¿qué hay de nuevo? ¿Por qué no lo hacemos en papel hecho de zanahoria? Probemos con, no sé, tinta de lo que sea. Ese es el miedo que creo que nos aleja de esos avances. Es el miedo al cambio, ¿no? El miedo a cosas nuevas, el miedo a innovar, el miedo a muchas cosas.
pero justamente es esa curiosidad y ese miedo el que ha llevado al despertar o al recordar, porque algunos dicen que es recordar, ¿no? Del ser humano en ciertas cosas. Entonces, por el día de hoy nos vamos a despedir con una frase de Will Smith que dice que las mejores cosas de la vida están al otro lado del miedo, ¿no? Entonces, me parece una frase muy bacana. Por eso cuando a mí me proponen algo, obviamente uno mira pros y contras y si uno dice, uy, está bacana la idea, pero tengo un poco de miedo, uno se va de cabeza. Y ahí en el camino uno va sorteando las diferentes situaciones. Entonces, quería despedirme como con esta frase de Will Smith, derecho de autor, Will Smith, no me censures. Está muy bien, ¿sabes? Sí, porque ya no lo pego, mira. Sí, se ve el logo acá, el brillantico. Bueno, esto era eso y quería despedirme también con eso, con la consigna en que somos diferentes, divergentes, se llama en la película, ¿no? Divergentes y esto va a ser una abrebocas para nuestra primera edición. Bueno, muchas gracias por el espacio y muy emocionada por este, digamos, momento reflexivo en el que tocamos muchas cosas de importancia. Gracias. Salud, la Salud. última. ¿Se acabó el café? El café pensador.